Me parece que salí mal parado, pero ya digo que es un recuerdo muy vago, o sea que espero que poco a poco las imágenes me vayan refrescando la memoria. Ahí veíamos el 11 titular del Real Madrid, entonces había 11 titular y punto, no había reservas. Sí, creo, vamos, trato un poco de adaptarme a lo que era aquella época, pero entiendo que efectivamente en aquella época cuando había algún lesionado, pues bueno, desgraciadamente para el público y desgraciadamente para el equipo que lo sufría, pues se veía mermado y por tanto ya era un partido donde no había, digamos, una igualdad de condiciones para optar al título, ¿no? O al triunfo. Miguel Muñoz, el entrenador de este Real Madrid, un hombre mítico en el Real Madrid, también en el fútbol español, podemos decir. Como jugador, seleccionador, entrenador del Real Madrid, como todo. Bueno, en el Real Madrid tuvo una dilatada carrera deportiva y como jugador. Y después como entrenador también creo que, no sé si no recuerdo mal, no fue su andadura ejercicio como entrenador no fue inferior a los 14 años, que ya es tiempo. Sí. Ahí estamos viendo a los dos capitanes, en el Peñarol Gonçalves y en el Real Madrid, pues también el mítico Paco Gento. Vamos a conocer la alineación, el 11 de aquel partido, el Real Madrid de Miguel Muñoz, con Betancourt en la portería, Calpe, Sanchís, Pirri, De Felipe, Zoco, Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Paco Gento. Jugadores de sobra conocidos, todos ellos, ¿verdad? Pasaron a la historia ya del fútbol, los 11. Sí, era un equipo que había recogido el testigo de lo que yo entiendo que ha sido la época más brillante del Real Madrid, que era el equipo que lo formaban, pues bueno, aquellos Di Stéfano, Puskás, Rial, Copa, Santisteban, Zárraga, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se formó este equipo donde había mucho jugador joven de la cantera, donde bueno, pues llevar la camiseta suponía una responsabilidad enorme, aparte de un orgullo, pero que difícilmente podía hacer olvidar pues aquel otro 11 que había, yo diría que si no paseado, pues por lo menos con muchas victorias había llevado esta vestimenta blanca por toda Europa, ¿no? Y eso no era fácil, eso daba una responsabilidad importante a todos los que formamos este equipo. Ahí veíamos el saludo de Miguel Muñoz con Mascoli, el entrenador del Peñarol, que había sido en 1950 el portero de la selección de Uruguay en el Mundial, que se disputó en Brasil. El Peñarol, que estaba formado también por Mazurkiewicz, con el número 1 como portero, Lezcano, Varela, Tabaré González, Gonçalves, Cayetano, Abadie, Rocha, Spencer, Cortés y Joya. Usted me recordaba sobre todo al número 8, a Rocha, ¿no? Sí, yo tengo, sí, dentro de que era un equipo con muy buenos jugadores, pero Rocha sí lo recuerdo porque era un jugador muy brillante, un jugador muy bueno. Es verdad, yo te comentaba antes cómo en aquella época verlo ahora con nuestros ojos actuales, ver la velocidad con la que se desarrollaba el fútbol, pues nos deja un poco, por lo menos a mí, me deja un poco desencantado. Sé que, como decía antes, que los sistemas de preparación pues han mejorado muchísimo, pero sí veo como, digamos, punto importante o primordial en cuanto a la comparación de ese fútbol con el actual, es la velocidad que se imprime al juego, que es lógicamente más lento. ¿Recuerda cómo jugaba este Real Madrid? Porque lógicamente no debemos hablar de 4-4-2, 4-2-3-1. Se acumulan muchos jugadores arriba. ¿Había sistema de juego, por así decirlo? Bueno, la verdad es que con Muñoz había una cierta libertad, no era un sistema rígido. Sí es verdad que dentro de los que, al mencionar esa alineación, mencionábamos a medio campo, pues el medio campo era un medio campo donde Zoco tenía la función de rezagarse un poco y apoyar a la defensa, donde Pirri pues cubría parte de ese centrocampo, que yo también bajaba algo, y a veces también Grosso aportaba pues su colaboración, siempre inestimable, ¿no? Pero no era efectivamente la rigidez que tienen los sistemas actuales y por tanto, pues en muchísimos momentos del partido se veía con ese balón por detrás de los jugadores, cosa que hoy normalmente no ocurre. Siempre se cuida muchísimo
no exponer demasiado, que el balón no lo tengas a tu espalda, porque eso supone siempre un peligro, ¿no? Estamos hablando de una defensa de 3 jugadores, como mucho. Y una delantera, quizá podemos decir, de 5. En algunos momentos sí, es verdad que tampoco era una defensa de 3 jugadores, porque como digo, en este caso Zoco, en cualquier otro equipo, pues ese medio defensivo que existiera, pues se rezagaba un poco, pero no era efectivamente un fútbol donde predominaba mucho digamos, esa disciplina defensiva que existe hoy en día. El 12 de octubre del 66 se había ya disputado el partido de ida, como comentábamos Spencer, el dorsal 9 en este partido había marcado los 2 goles del Peñarol. El Real Madrid había jugado con alguna variación respecto a este 11 que estamos viendo. Jugó entonces Betancourt junto a Pachín, De Felipe, Sanchís, Pirri, Zoco, Serena, Amancio, Grosso, Velázquez y Manolín Bueno. Podemos decir también legendario suplente de Gento. Un suplente que pasó a la historia por ser feliz siendo suplente de Gento. Por lo menos eso es lo que se nos ha contado a los que no lo vivimos, claro. Yo realmente no creo que Manolín Bueno estuviera feliz de ser suplente. Habrá que entrecomillarlo, sí, no, pero te digo esto porque efectivamente en muchos momentos se pudo pensar que, bueno, que él no estaba muy a disgusto. Yo creo que eso se debió en algunos momentos a ver cómo un hombre de la categoría de Gento, pues era no solamente todavía un enorme jugador, sino que además siempre ha tenido una enorme fortaleza y lesionado hasta muy poco. Entonces, para un jugador que basa su posible inclusión en el equipo en la lesión de un compañero, pues era descorazonador, entiéndolo yo así, ver cómo Gento jugaba, brillaba y además no se lesionaba nunca. Por tanto, el ser suplente en esas condiciones, pues acaba, yo creo que ya a tenerte que adaptar a esa posición, ¿no? Hemos visto una galopada por la izquierda de Gento, que la verdad, la primera impresión te parece que nunca va a llegar, pues al final llega, incluso en condiciones como para poner el centro en el área. Y lo que estamos viendo también, el dorsal 4 es Pirri, para aquellos que no lo puedan seguir con la frescura de haberlo vivido. Es que se lleva, ahora vemos también esta falta, Pirri se lleva todos los balones que pasan por el centro del campo. ¿Era la referencia? Pirri tenía aparte de su amor propio, tenía unas condiciones físicas soberbias, era muy valiente y es de ese tipo de jugador que en cualquier club es primordial, es importante porque en momentos que estás defendiéndote, que estás con el rival echado encima, él tenía un arrojo y tenía un temperamento que a veces galvanizaba el juego y otras veces nos servía de resorte, ¿no? De estímulo. Ahí, pero me parece que ha sido Pirri. Sí, justo ha sido él, sí. El que remató de cabeza. Hablábamos del partido de ida. En Montevideo había jugado Pachín, de defensa derecho, que fue expulsado. No sé si lo recuerda. No y en su lugar, en este partido de vuelta, estamos viendo con el 2 a la espalda, lo que hoy se podría decir lateral quizá, a Calpe. También en la delantera, ahora está jugando Grosso, en este partido de vuelta. En la ida lo había hecho Serena. No sé si en la misma posición, si en la misma situación de delantero. Y ya, como comentamos antes, en la ida había jugado Manolín Bueno y aquí en la vuelta está jugando Paco Gento. También en el Peñarol hubo un cambio respecto a la ida. Se lesionó Forlán y en la vuelta está jugando en su lugar Cayetano. Es el único cambio del Montevideo, del Peñarol de Montevideo, del partido de ida al partido de vuelta, que tan solo transcurrió una semana, lo que hoy día pues casi nos extraña. Bueno, no había lo que era el calendario de una temporada de cualquier club, tanto en Europa como en Sudamérica. No existía el problema que existe hoy en día, es decir, que casi no hay fechas, no hay que buscarlas porque hay muchos compromisos de los clubes en sus ligas, en la competición europea o en la liga o en el campeonato de Libertadores de América y de selecciones, ¿no? Entonces se podía buscar fechas con mucha más facilidad que se puede hacer hoy en día. Y sobre todo algo también curioso es, ahí vamos a ver a Sanchís con las medias. ¿Parecido al hijo? ¿Alguna semejanza de padre a hijo? No, yo no le veo mucha. El padre era, como decíamos, eléctrico, le llamamos el eléctrico en muchos momentos, porque ves, si lo analizas, ves, era muy rapidillo con las piernas, para acá, para allá, y el hijo es distinto, cubría más radiación, esa también otra demarcación, pero el padre hay que reconocerle que tenía una enorme velocidad y era un jugador, yo diría que en muchos momentos hasta brillante. Ahí hemos visto sacar muy bien a Calpe el balón, pero
tampoco hay la presión que ahí se le hubiera hecho hoy a un lateral, ¿no? Sí, no, el balón con tranquilidad. No, hoy en día vemos que ya no es como lo que nos puede reflejar las imágenes de este partido, que hay un cierto marcaje a los hombres de punta, especialmente por el centro del campo, mucho más liberado, con más espacios, y por supuesto el defensa tenía una facilidad para poder desdoblarse y contraatacar. Iba a comentar que en este partido de vuelta no había diferencia de goles, quiero decir, funcionaba simplemente por victoria. Había ganado 2-0 el Real Madrid, el Peñarol, perdón, en la ida. Es decir, que para provocar un tercer partido con el 1-0 lo hubiera valido. Sí, hubieran servido. Lo que ocurre es que bueno, que como iremos viendo con las imágenes que se están ofreciendo, pues bueno, no fuimos capaces de dar. Era un sistema más justo que la diferencia de goles. Sí, porque a veces puede ser muy superior en un partido y no estar muy acertado de cara al gol y bueno, perder el siguiente y sin merecerlo por estar apeado, ¿no? Lo que se ha dicho también muchas veces, mira qué ocasión tuvimos aquí, creo que fue Pirri. Sí, creo que efectivamente, sí. Con la manera de correr saltaba casi muy bien, sí, además Pirri iba muy bien de cabeza, muy bien. El balón tampoco está mal puesto. Fíjate que, por ejemplo, algo que llamará la atención de los telespectadores es la facilidad con que Pirri ha saltado sin oponentes. Eso no ocurre siempre, es decir, tampoco es frecuente que estuviera tan solo, ¿no? Pero hoy en día lo que vemos es agarrones, empujones, incluso en el área. ¿Eso que indica que ni siquiera tienes esa facilidad o posibilidad de poder rematar un balón, ¿no? Con comodidad, por lo menos. Ahí estamos viendo a Spencer, que ha dejado atrás a De Felipe. Ahora quien está jugando es Abadie. Spencer, que habrá que estar muy pendiente de él junto con Rocha. El dorsal 9 Spencer, goleador, ya lo veremos. Hizo los 2 goles de la ida. Y con el 8 a la espalda, Rocha. Pues creo que este es el primer disparo del Peñarol, que tampoco le ha puesto en demasiados apuros a Betancor. El Real Madrid está mandando de momento. Ya llevamos 9 minutos de la primera mitad. Está llevando el peso del partido, el dominio del balón, pero tampoco creando oportunidades, ¿no? Quizá esta última de Pirri. Sí, pero es verdad que cuando, sabiendo el resultado, tratas de llevar la mente, ¿no? a aquel entonces, pues se perdió y da la sensación como que no hubieras tenido opción, ¿no? Y hasta este instante lo que hemos visto, pues es un equipo que acaba de realizar el primer disparo y que el Madrid, sin embargo, se va acercando. Pues como lo han tocado ahí, ¿eh? Vaya jugada, extraordinaria. Eso es calidad, eso es lo que sí que sigue, lo que había entonces, no sé si en la misma cantidad que ahora. Hablamos de preparación física por una parte, pero calidad técnica, dominio del juego. Sí, la había y yo creo que en grandes dosis. Lo que ocurre es que ahora sí que ha creado peligro el Peñarol, el disparo de Spencer. Calidad había. Lo que ocurre es que, bueno, pues como siempre ha ocurrido, el hecho de enfrentarte a equipos donde tuvieran una mejor condición, pues siempre ha sido el jugador con buena calidad nunca ha tenido un rendimiento lineal, estable. Siempre podía jugar a un 60, un 80. No es como el jugador temperamental, ¿no? Pero en este equipo había también calidad, había de todo. Ya digo que no era ese equipo que deslumbró en Europa, pero sí tenía también su calidad. Sí. Ahí le hemos visto a usted con el 10 a la espalda, no ha dado un buen pase, pero luego ha conseguido recuperar el balón. ¿Se ha fijado ya en usted mismo, en ese 10 que está jugando ahí? Sí, me he fijado porque lógicamente tiendes un poco, ¿no? Además con ojos muy críticos, porque como te decía antes, yo creo que esta es la primera película que voy a ver de un partido de esa época, ¿no? No me he visto, me veía raro, igual que me escucho raro, ¿no? Escucho mi voz muy rara. Pero sí, mira, todo lo que se estaba comentando antes respecto a la lentitud de aquel fútbol comparado con el actual, bueno, pues en estos minutos que hemos visto no es tan ostensible. Me refiero a que ves, había faltas, había también un juego fuerte, sí. Y bueno, pues también se imprimía en algunos momentos pues velocidad al juego, ¿no? Que duda cabe que teniendo jugadores con Serena, especialmente Gento, pues bueno, el poder darle velocidad al juego tampoco era extraño, ¿no?
Ya no estaba Di Stéfano, que siempre será la referencia en el Real Madrid. ¿Algo cambió en estos años previos? Porque hacía entonces 2 años ya que no estaba Di Stéfano en el Real Madrid. ¿Eso se notaba? Bueno, yo la verdad es que como no he jugado con él, además me pilló a mí los 2 años que estuve defendiendo los colores del Málaga, ¿no? Pero un equipo que se hizo mayor, porque cuando hablamos de ciertos jugadores y tantos jugadores y buenos en el Real Madrid, tendremos que hablar de un equipo donde a estos jugadores, a estos formidables jugadores, le retiró la edad, no lo que pudiera venir de juventud en cuanto a buscar ese puesto, en cuanto a quitarles el puesto, ¿no? Jugadores como Gento, como Di Stéfano, como Puskás, solamente la edad les retiró, nunca digamos los que veníamos detrás. Como ya decía antes, nunca es demasiado, pero bastante hicimos tratando de hacerles olvidar en muchos momentos, ¿no? Que no se consiguió en otros, porque aquel equipo, yo creo que maravilló a Europa, ¿no? Pues llevamos ya 13 minutos de la primera mitad de este partido. Real Madrid Peñarol de Montevideo en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí está usted, tocando con el 10. Para Gento. Y ahí presionando, aunque al final se lleva la pelota el Peñarol. Empate a 0. Como digo, ya 13 minutos y medio de la primera mitad. El Peñarol ha disparado una vez a puerta. Ha tenido otra ocasión bastante buena. Muy buena, diría yo, incluso de Pirri. Pero por el momento todo se centra casi en el centro del campo, ¿no? Sí, se ve que todavía el equipo uruguayo todavía no ha despertado. Y bueno, pues nos estamos acercando nosotros con mucha mayor facilidad, con más frecuencia de lo que le han hecho ellos, ¿no? ¿Cómo era el Bernabéu entonces? Supongo que muy diferente al actual. No me refiero ya arquitectónicamente como estadio, sino el escenario de partidos, la afición, el ambiente. Era un poco como lo es hoy, en el sentido de ser un público exigente. Precisamente cuando mencionamos lo que era el equipo anterior de los Puskás, Gento, Di Stéfano, Copa, etcétera, etcétera, el ser un equipo con ese gran juego, pues es lo que hizo a los espectadores decir, hombre, cuando veía algo que no le gustaba, decir, sí, estamos cansados de ver buen fútbol, y ser intransigentes, ser un público que no apoyaba mucho, solamente en los buenos momentos, esos buenos momentos que casi el jugador no necesita ser apoyado, porque ya el propio funcionamiento del juego pues te permite tomar confianza, ¿no? Ha sido un público, y sigue siendo en ese sentido, muy exigente. Hemos visto una jugada que me ha llamado mucho la atención. Vamos a ver el córner, ahora le cuento por qué. Ahí va a quedar el balón. Hay falta en ataque, en concreto de Cortés. Hemos visto a Pirri rematar, hemos visto a Pirri llegar arriba, estar a punto de hacer gol, y le hemos visto llegar hasta la misma línea contraria, la de su portería, para despejar a córner. Sí, te decía antes que Pirri tenía unas condiciones físicas soberbias. Además era un jugador con un gran temperamento, y bueno, pues se le podía ver detrás, en el centro, delante, porque hacía goles y defendía. Sí, era un jugador muy completo. Pues ahora quien trata de jugar es el Peñarol de Montevideo, que era, no lo olviden, que no es cualquier cosa entonces, el campeón de la Copa Libertadores, lo que nosotros en Europa solemos llamar la Copa de Europa. Ahí se lleva el balón Amancio. No es Serena, creo. Serena, efectivamente. El 7 Serena, el 9 allí, Grosso. Exactamente, y al fondo tenemos a Amancio arriba. Amancio con el 8 a la espalda, para aquellos que traten de identificarle, porque supongo que habrá muchísima gente que puede ser incluso la primera vez que vea un partido de esta edad, de esta época, que no es, quizá diría yo que por desgracia, muy usual ver partidos tan históricos como este, que se aprende bastante, la verdad, viendo partidos así de esta antigüedad. A mí me está empezando a resultar menos lento de lo que yo pensaba. Sí, he cargado un poco las tintas, quizá por esa autoexigencia que hemos tenido, si no toda la mayoría de los jugadores que hemos llevado la camiseta blanca, ¿no? Aquello del Madrid de los Yeye, ¿de dónde vino? ¿Les gustaba? Bueno, eso vino, me parece que el otro día vi en una televisión, vi incluso siendo entrevistado
ahora te diré el nombre, porque hace tantísimos años, a quien un día, según comentaba, le dio por coger unas pelucas. Estamos hablando, lógicamente, de esa época, donde ya 2 o 3 años tenían los Beatles sus discos en las tiendas, ¿no? Es decir, era la Beatlemanía y el ye, 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 ye. Y bueno, pues se le ocurrió llevar esas pelucas y bueno, pues esas pelucas nos las pusimos, salieron esas fotos y bueno, pues marcó una época, porque a partir de ese momento se denominó pues la época de los yeyes o la quinta de los yeyes, etcétera, etcétera, ¿no? No hay una fotografía de algunos jugadores del Real Madrid de esta época con esas pelucas en la enciclopedia de la historia del Real Madrid del diario AS. Ha salido hace unas semanas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí había mucho infiltrado, ¿eh? Sí. Sí, sí, había mucho infiltrado, porque estamos hablando de Paco Gento, incluso no sé si en una de ellas Betancor. Y bueno, viéndola después dice, bueno, por favor, son unos infiltrados, porque de yeyes poco tenían, ¿no? Yo no sé incluso si les gustaba la música de los Beatles. Vaya oportunidad que acaba de tener ahora Rocha para el Peñarol de Montevideo. Claro, viene el 1 contra 1 Betancor, pero la verdad es que de lento está teniendo muy poquito el partido. No, me estoy llevando una impresión, pero muy agradable en este sentido, ¿no? El resultado inamovible, ¿no? Del que sabemos que se dio, ¿no? Pero sí es verdad que yo pensaba que iba a ser más lento, ¿no? Lo que iba a contemplar yo en esta retransmisión. Ahí estamos viendo a Amancio. Hemos hablado, nos ha contado sobre Pirri. Es otro de los futbolistas también importantes de aquella época. Amancio, yo lo poco que he oído, de mucha clase, ¿no? Jugador de recorte, de regate. Tenía un dribbling impresionante, era un dribbling imprevisto. Es más, yo recuerdo como anécdota que no sé si fue el mismo Muñoz o otra persona que le dijo, bueno, usted cuando va a la habitación, va a la cama, usted no abre la sábana o la manta y usted se mete en la cama. Usted tendría que hacer un quiebro o un dribbling, porque todo lo que hacía en el campo era a base de quiebros, de dribbling. Era imprevisible, era un jugador genial, yo diría que genial. Hay gente, modestamente mi padre dice que es el mejor jugador que ha visto jamás, aparte pues, de Di Stéfano, creo. No digo que no, porque es verdad que no era un jugador, digamos, que fuera al centro del campo y que se prodigara en lo que es perseguir a un rival o defender, pero siendo como era un jugador eminentemente ofensivo, era jugador genial, pues driblar al portero 1 o 2 veces y meterse con la pelota en la portería. Es verdad que había más espacios entonces, pero eso no quita para reconocerle que tenía ese dribbling de genio, ¿no? Ahí veíamos sacar también de portería a Betancor. No sé si entonces, por aquello de que se primaba mucho más el fútbol de ataque, los porteros tenían menos relevancia, estaban en un, no segundo plano, pero quizá no los tan porteros en boga como hoy. Bueno, la verdad es que en aquella época vino un poco después ese sistema de jugar al fuera de juego, donde ya el portero ya perdía esa condición de ser el Robinson Crusoe que estaba metido allí entre las redes, ¿no? El portero, yo creo que fue Rinus Michel, y nosotros lo empezamos a notar cuando fuimos a jugar a Ámsterdam contra el Ajax. Por cierto, vimos allí a un Cruyff muy jovencito, que ya entonces pensamos que iba a ser algo grande, ¿no? Pues este portero, ya con el sistema de Rinus Michel, de ir a presionar el centro del campo y jugar fuera de juego, lógicamente obligaba al portero de jugar pues en esa demarcación como de líbero, ¿no? Como de líbero, y eso bueno, le permitía tener más participación en el juego, estar mucho más en lo que era el juego y no, como decía antes, estar arrinconado, digamos, allí como Robinson Crusoe en su portería, ¿no? Ahora hemos visto un centro de Gento, muchísimos kilómetros, lleva hechos ya y son 20 minutos tan solo. ¿De Gento está dicho todo o queda algo más por decir? Bueno, se ha dicho muchas cosas, quizá en lo que se ha podido hacer menos hincapié es en lo que Gento, aparte de su enorme velocidad y su enorme disparo y duro disparo, tenía, y es, como decía un seguidor en aquella época, dice, bueno, es que Paco Gento no es que se dé unas carreras tan rápidas, que dispare también a gol, es que cuando el lateral está ya hecho polvo físicamente, Paco sigue corriendo. Es decir, que aparte de todo eso, de esa calidad, tenía una condición física sensacional. 21 y medio de la primera mitad, de momento sin goles. No tardan en mucho.
en aparecer. Es Pirri ahora en el centro del campo, abriendo para Sanchís, pegado a la banda izquierda. Está gente ahí casi observándole y esperando. Sanchís, que es interna, toca en corto buscando a Grosso. Grosso, que es el hombre punta, el delantero centro, el hombre no más cerca del gol, pero sí más cerca del portero, ¿no? En esa zona que hoy llamaríamos de punta nato. No, yo quizá al comienzo pudo ser, pero después fue adoptando una posición. Ahí vamos a ver un gol anulado de Spencer. 22 minutos de la primera parte. Ahí ya se ve cómo vienen a protestar los jugadores del Peñarol. Y lo que el colegiado italiano Lovelo pita es una falta previa. Ahí es la jugada rapidísima también. Llega libre de marcaje Spencer. Se le escapa el balón a Betancourt y ahí se supone que es donde comete falta al portero el propio Spencer, el goleador. Sí, no es una imagen que nos muestre claramente si se la ha arrebatado teniéndola ya en sus manos o en fin, o se ha anticipado. De cualquier manera, bueno, pues vemos que también los delanteros entraban, ¿no? Entraban y fuerte. Pero comentando la posición de Grosso con un 9, pues siempre en aquella época siempre el 9 era el delantero centro y era el que se suponía que tenía que estar pues en el área o muy cerca del área, ¿no? Como el principal peligro para el equipo rival. Pero poco a poco, con el paso de los años, Ramón Grosso fue retrasándose y al final con Pirri y conmigo pues formamos ahí un trío donde Pirri, su fortaleza, su condición física, Ramón era un jugador que robaba muchísimos balones con una disciplina, una posición muy disciplinada y que era muy útil, era formidable. Y bueno, yo lógicamente pues acoplándome a ellos un poco más, digamos, en el aspecto ofensivo o digamos de desplazamiento más en largo. Ahí vuelve a la carga de nuevo Spencer, que está convirtiéndose en el jugador más peligroso del Peñarol y además con bastante diferencia. Ahora es Abadie, el centro en profundidad buscando al propio Rocha, que llegaba ahí con el 8 a la espalda. Atajó bien el peligro Betancourt. Lo que se ve también es algo que comentaba usted antes, en estas jugadas con el plano un poquito más abierto, se ve que no hay la fijación de los jugadores sobre el terreno de juego que ahora. Ahora hay 4 defensas, además siempre y permanentemente están en línea. Aquí se ve como que cada uno no es que vaya a lo suyo, pero no hay demarcaciones claras. Muchísima libertad o anarquía. No era libertad, porque nosotros seguíamos un patrón, ¿no? El patrón quiere decir el entrenador vamos a jugar así, y bueno, ya se sabía de cualquier manera que Zoco tenía que hacer esa misión de retrasarse un poquito para controlar al jugador un poco más en punta junto con el central, ¿no? En el centro campo, como he dicho, éramos 3, pero a veces alguno se desdoblaba y quedamos en 2 o en 1. Es decir, teníamos en muchísimos momentos el balón por detrás, cosa que hoy no suele ocurrir, porque eso significa pues haber perdido posición, verte sorprendido con ese balón a tu espalda, que no, ya digo, no suele ocurrir. Ahí estamos viendo de nuevo a Serena. Va a poner el balón arriba, a donde estaba ya esperando, creo que era Pirri. Sí, bueno, Pirri le tenemos aquí. Sí, está en el centro del campo ahora mismo. Tampoco es insólito verle en un sitio en punta y a los 10 segundos verle defendiendo. Y ahora estamos viendo en la banda izquierda, ahí ha tocado el balón hacia atrás a Calpe, que se supone que era el hombre defensa de la banda derecha. Sí. Con una movilidad absoluta. A veces se seguía, es decir, en aquel entonces sí existía ese marcaje individual. Como vemos es un marcaje individual que se ofrecía, o que lo sufrían, mejor dicho, los hombres punta, ¿no? En el centro del campo había más espacio y más libertad, ¿no? Para poder crear. Y espacio para tocar, como ahora lo está haciendo. Cierto. ¿Espacio por falta de presión? Sí. La presión le ha hecho daño al fútbol, ¿no? Sí, es una de esas posibilidades con las que cuenta normalmente el jugador más débil. Bueno, pues se presiona la salida del balón, dificulta lo que es el manejo de la pelota por parte de esos jugadores que se les supone con más categoría, con más calidad, ¿no? Bueno, en el fútbol siempre ha sido la pelea por tratar de ganar, y ese ha sido un medio muy lícito
cómo era presionar. Lo que ocurre es que, claro, el que presionaba, ¿quién era? Normalmente era el jugador, como digo, perteneciendo al equipo un poco más débil y además perteneciendo a un equipo con menos calidad, porque la presión se ejercitaba precisamente para evitar que el jugador con arte pues pudiera sacar adelante pues todo su abanico de jugadas, de posibilidades, ¿no? Haya bajado bien el balón Velázquez ahora, atrás para Zoco. ¿Usted está jugando ahí en una posición en la que ahora podríamos denominar de creador? Sí, el enlace. Sí, lo que pasa es que fíjate que ahora en muchos momentos del juego, pues ese enlace está más atrás, ¿no? Bueno, yo estoy un poco por delante de Pirri o por delante de Grosso en algunos momentos, ¿no? Y tratando de eso, de crear ese, o de ver ese espacio, ¿no? Porque a mí me gusta mucho lo que era el pase 40 metros, 50 metros, pero no se ve que en esta ocasión tengamos mucha opción para jugar de esa manera, ¿no? ¿Y cómo era Velázquez como jugador? Hemos hablado de todos sus compañeros, pero vamos antes a ver esta jugada. Esa es la entrada de Pedro Felipe, yo creo. Pues es que yo creo que hay mano. Continuación, sí, a continuación penalti. Ahora lo estoy viendo, sí. Ahora veo claramente, efectivamente, me ha hecho recordar cómo se cruza Pedro de Felipe, me arrastra a mí, me da un meneo, en una palabra, y lo que, en consecuencia de esa jugada, también viene este penalti. Sí. Penalti que ahora sí que me gustaría que prestaran atención más que nunca a las imágenes, porque lo que vamos a ver, yo no lo había visto en un campo de fútbol nunca. Por ejemplo, ahí entran los fotógrafos, pero no dejen de prestar atención porque parece mentira que estén los fotógrafos dentro del terreno de juego sacando fotos con total tranquilidad. Han comenzado a entrar aficionados 25 o 30 metros dentro del césped, sobre todo están un montón de fotógrafos, y ahí aparecía a la izquierda, ahí volverá a aparecer, fíjense la porra de la policía. Es increíble. A mí me ha parecido de lo mejor que he visto en un partido de fútbol, casi me atrevería a decir que en mi vida. Los fotógrafos dentro del área, dentro y fuera del área, pero dentro del campo, los aficionados sacando la porra. Increíble. Sí, no, claro, para todo el que esté acostumbrado a presenciar un partido de fútbol en este año, en estos años, pues claro, tiene que sorprender, porque todavía no se ve un fotógrafo. Sí, era habitual, claro que sí. Y los fotógrafos pasaban a hacer las fotografías a los equipos antes de empezar los partidos, y como hemos visto en algunas secuencias pasaban perfectamente. Se ve que no era lo que debían de hacer, ¿no? Y por tanto ahí estaba la policía tratando de poner orden. Sí, pero de hecho, pero de hecho ahí estaban. Pues dice, después de un gustazo. Ahí está el gol. Ahí está el gol. El primero casi llega a Betancor. Bueno, pues minuto 29, prácticamente 30. Se adelantaba el Peñarol, que no había hecho mucho más que el Real Madrid, creo que bastante menos. Sí, la verdad es que a veces nos dejamos llevar por un resultado y bueno, pensamos que es un resultado que ha permitido ver al merecedor, igual el triunfador del partido, triunfador en cuanto a goles, pero hasta en este momento sí, ahí está el cruce de Felipe. Al que usted se refería. Sí. Y el penalti, que la verdad, yo sinceramente no lo veo por ninguna parte. Pero bueno, lo pitó, lo ve el árbitro italiano. La pena máxima a favor del Peñarol. Y ahí estaba el marcador, minuto 30 y medio de la primera mitad. 2-0 en la ida, lo que no quiere decir que el Peñarol ganara ahora mismo 3-0, sino que va ganando en los dos partidos. Más parecido al tenis, podríamos decir, entonces al mejor de tres, por así decirlo. Hay que ganar dos partidos, ida, vuelta, y en caso de una victoria para cada uno, partido tercero entonces ya de desempate. Pues me ha parecido impresionante que me diga que encima era habitual que entraran los fotógrafos al campo en medio del partido. Incluso. Hombre, se ve que no era lo que debían de hacer, ¿no? De alguna manera, alguna disposición no le permitía, porque ahí estaba la policía. Pero bueno, nadie les podía robar esa secuencia captada en una décima de segundo, aunque después, como decía, después de un gustazo, que importa un trancazo, ¿no? Bueno, pues una cosa parecía decir, me lleva un golpe del policía, pero ahí está la secuencia reflejada en esta imagen, o esta fotografía que he tomado.
no había cambios, porque no había reservas, no hay banquillo. Entonces, cuando se ponía el partido como ahora mismo, actualmente, pues habría cambios, se le daría quizá un toque más ofensivo, se modificaría algo, habría algún cambio, pero entonces esa posibilidad no existía. No, por eso yo creo que era un pequeño fraude, ¿no?, al espectador. No hablo solamente para el seguidor del equipo que sufre ese contratiempo, sino para el espectador de un partido, pues claro, un partido ya queda un poco roto, ¿no? Vaya disparo ahora también, desde lejos buscando la cepa del poste. Sí, pues yo no sé si he sido yo y tengo que marcarlo, porque hay amigos míos que me dicen que yo nunca he disparado a gol ni que he pisado el área. Es verdad que no estoy en el área, eso sí, lo tengo que reconocer, ¿no? Pero vamos, si el disparo es mío y bueno, digamos que me voy aproximando. Y luego se marchaba cojeando. Sí, no, es como te decía antes de comenzar esta transmisión, que yo recordaba mucho el resultado. Recordaba también una entrada de Pedro de Felipe, que me arrolla y que después estuve renqueante durante muchos minutos. No recordaba ese disparo, la verdad es que me ha sorprendido. No hay posibilidad de que le sustituya a un compañero ante la lesión. No. Por eso estaba comentando antes, que esas lesiones, sobre todo a quien podía defraudar es al espectador, que iba a ver el partido en sí de una manera desapasionada, ¿no? Porque estábamos pensando lo triste para el equipo que sufre, lo triste para el equipo y para el seguidor, que ve cómo su equipo se queda con un jugador menos. Muy alegre el equipo rival, pero el espectador que fuera a ver un partido, pues hombre, es un poco de fraude, porque ya no está viendo jugar 11 contra 11, está viendo pues un equipo mermado, ¿no? Otra de las cosas, de las miles de cosas que llaman la atención viendo un partido de hace 34 años prácticamente, 44, más bien, es la falta de publicidad. Ahí hay dos toques. Lo que ha cambiado el fútbol también. Vamos a ver antes la jugada de Grosso. La mejor hasta el momento. Sí, muy bonita, sí, muy bonita. Digo, lo que ha cambiado el fútbol, ¿no? Hoy sería imposible ver un estadio con 4 anuncios. Lo que me doy cuenta ahora es como entonces hubiera sido imposible imaginarse lo que se podría ver. Hemos dicho que... ¿Cuántos años? 34. 64, pues 44. No, 66, ¿no? 66, pues 36. 35, 36, sí. El tema es la sorpresa, bueno, la sorpresa, la impresión que te llevas ahora cuando lo ves, ¿no? Pero que situándote en aquella época, decir, bueno, de verdad podía presumirse que 34, 35 años después se iba a ver todo el sistema de publicidad y cómo se ha transformado, no solamente los países, la vida, sino el mismo deporte, ¿no? Sí, porque se ve con estas imágenes, solamente viendo, no nos vamos a referir ya al policía que saltaba ahí con la porra en la mano, pero se ve que el mundo ha mejorado, ¿no? Que ha progresado infinitamente. Incluso ya por la vestimenta, simplemente. Hombre, de lo que no cabe duda es que ahora mismo, si le preguntas a un periodista, te podrá decir que ha mejorado muchísimo. Su situación ha mejorado muchísimo. Porque entonces podía recibir un buen meneo y sin embargo ahora pues es verdad que dirán que... También. Claro, pero dirá que es verdad que tampoco se mete ahora en profundidades, ¿no? Es decir, no salta al campo y se limita pues a tomar las fotos que le están permitidas. Es verdad que entonces para robar una imagen seguramente necesitabas esa aproximación. Hoy en día, con esas cámaras que tienen tan potentes, tan formidables, pues desde muchísima distancia se puede sacar unos primeros planos y no perder detalle, ¿no?, de cualquier jugada o de cualquier gesto. Pero el fútbol era más fútbol entonces, porque había menos, no sé si utilizar esa expresión, si había menos dinero, que lo había, pero era menos el fútbol, o es menos fútbol ahora porque es más espectáculo. Es algo complicado. Yo creo que era más fútbol aquel. Ahora el fútbol es un fútbol pues donde predomina mucho pues lógicamente el tema económico. El tema económico lleva a hacer fichajes, a agrandar estadios y en muchos momentos también a los clubes a entramparse buscando una situación o digamos una posición dentro de lo que es su campeonato nacional o la competición europea, a veces, como digo, muy por encima de las posibilidades, ¿no? Es decir, lo que nos ha llevado este fútbol de aquel entonces, donde además predominaba mucho en cualquier plantilla pues una enorme cantidad de jugadores
locales, ¿no? Ahí vamos a ver el segundo gol, que es un golazo. De Spencer, rapidísimo. Y cruza ante Bentancur. Y era tan solo el minuto 36 de la primera mitad y la verdad es que ya se ponía la cosa complicada con 2-0. Berzoko viene de una posición falsa, que no es la habitual, que hoy es muy difícil encontrar a un cuarto defensa o a un medio defensivo que le pille en esa situación, ¿no? Pero que entonces había mucho más libertad y sobre todo había esa posibilidad de bascular a la derecha o a la izquierda y no mantener unas posiciones más o menos rígidas. Muchas veces posiciones supeditadas al rival, ¿no? Porque había que controlarlo, hay que controlarlo mucho más cerca, no permitirle que maniobre con facilidad, ¿no? Pues es gente ahora quien trata de buscar a, creo que es Grosso, está Pirri pidiendo, ahí va a llegar hacia la frontal, hizo bien Pirri, creo que fue Amancio quien le devolvió el centro, una vez más de Pirri, buscaba arriba, aunque al final cae el balón a la banda izquierda para Gento. Es que todos estos balones, que bueno, que algunos de ellos están bien dirigidos porque además se han realizado desde una banda, ¿no? Pero con Serena, con Amancio, con el mismo Gento era muy difícil ver la posibilidad de hacer un gol de cabeza, ¿no? Eran jugadores pues de estatura mediana, ¿no? No voy a decir baja porque igual mañana les tengo que ver y me van a decir otra cosa, pero no eran muy altos y claro, ahí la dificultad de hacer un gol de cabeza, ¿no? Por arriba, si efectuábamos a Pirri, que saltaba muy bien. Ahí está usted poniendo el centro que buscaba precisamente a Gento. Parece que se ha recuperado de la cojera, del golpe. Sí, bueno. Que sea momentáneamente. Hasta que termine el partido, supongo. Sí, además los partidos cuando terminan con derrota, los golpes duelen muchísimo más. Duelen mucho más, pero además es que es real, o sea, no trato de hacer una gracia, ¿no? Y cuando dice, ¿cómo te encuentras? Fatal. Has ganado. Y dice, bueno, y ese golpe, bueno, sí, me duele un poquito, pero yo creo que va a pasar enseguida. Es decir, que es realmente cierto que cuando pierdes, los golpes son más dolorosos y todo es peor, lógicamente. ¿Cómo era la vida de un futbolista entonces? Ahora casi los conocemos, los seguimos casi minuto a minuto, sabemos casi toda su vida. ¿Y entonces eran más anónimos los futbolistas? Bueno, popularidad había, lógicamente, si eras jugador de un equipo como el Real Madrid, pues es verdad que tenías una popularidad, que te conocían en toda España, ¿no? Pero fuera de lo que es una popularidad, que si quieres lo podemos decir lógica, pero sin llegar a la popularidad actual, que yo creo que el jugador se ve ya asediado, no es que se ve admirado, querido, porque eso no sentíamos entonces. Ahora lo que se ve es, bueno, un jugador que casi a veces no puede tener ni vida privada, ¿no? Se ha cambiado mucho en ese sentido, y ha cambiado pues eso para perder intimidad, ¿no? ¿Entrenaban todos los días o solamente...? No, entonces sí, todos los días. Creo que alguien que ha estado también aquí en lecciones de historia nos contaba que entrenaban, pero también es cierto que unos años antes, quizá un par de décadas antes, José Luis Pérez Paya, creo recordar que nos comentaba que solamente entrenaban 3 días a la semana. Bueno, pero es que José Luis tiene años atrás. Bueno, me estará escuchando, pero tiene 1000 años. En fin, me disculparé con él cuando le vea, pero tenía cerca de 1000 años cuando él jugaba, o sea que no. Yo creo que sí se puede decir que dentro de lo que ha sido mis 12 años en el Real Madrid, los últimos 3, de la mano de Miljan Miljanic, sí se trabajó más duramente. Nosotros trabajábamos no al ritmo actual, porque yo además creo que en aquella época en el Madrid no se trabajaba mucho lo que después se puso muy de moda, que por otro lado es algo pues imprescindible, ¿no? En el fútbol y en cualquier deporte, y en la preparación a base de trabajar bien los abdominales, ¿no? Con los yugoslavos, con Miljan Miljanic trabajamos mucho, quizá demasiado, lo digo porque trabajamos mucho en cuestión de fondo físico, pero poco en lo que era reflejos, chispa, ¿no? Era un equipo que le faltaba pues esa capacidad de improvisación y tal. Pero a partir del año 74, que se abrió el capítulo de extranjeros y tal, sí se vio que teníamos como compañeros jugadores que habían trabajado muchísimo en sus respectivos países, y ya incluso nuestros sistemas de preparación iban cambiando. Por conocer más de aquella época, ahí vamos a ver no sé, primero el control, bueno, pero también el encontronazo después de Serena. Sí. El balón hacia la olla, que se diría hoy.
el despeje de cabeza. La verdad es que sí, es cierto que por arriba con el Peñarol, vaya cambio de ritmo de Calpe. Era un jugador técnicamente muy bueno, muy bueno. Que recuerdo como anécdota, Miguel Muñoz a veces se quejaba de él. Y decía, bueno, es que usted cuando va a entrar a tratar de arrebatarle la pelota a un extremo, es que usted entra tan suave que parece que en vez de arrebatarle el balón lo que trata es de venderle una joya. Y claro, nos hacía mucha gracia a nosotros porque además Miguel Muñoz era un hombre con mucha chispa, pero de venderle una joya a Calpe pues indicaba que era un jugador con una gran calidad y sobre todo basaba todo en eso, en querer hacer una jugada, tocar la pelota, poner un balón con mucha calidad, nada de brusquedades, nunca ha sido un jugador brusco. ¿Cómo se ha visto en esa jugada? ¿Que ha llevado usted el balón ahí? Pues hombre, llevar un balón hacia el córner, pues hombre, no me parece que sea el camino más idóneo para tratar de hacer gol, ¿no? Pero bueno, a veces te metes en esos andurriales y no sabes cómo salir. Le iba a preguntar, los días previos al partido, ¿había también concentración? ¿Se reunían en un hotel? Sí. Igual. La concentración a veces era de 2 días antes. Normalmente en aquella época estamos hablando de Navacerrada, el hotel Arcipreste de Ita. Bueno, jugamos a las cartas, damos un paseo, había nieve, mucho frío. Y bueno, pues no nos proyectábamos, no se nos veía con el hocico fuera del hotel, no muchísimo frío. Eso sí que eran nevadas. Pero ya digo, sin ser una preparación exhaustiva en la que teníamos, sí entrenábamos, dejábamos con Miguel Muñoz, me parece que no entrenábamos los lunes, pero sí después martes, miércoles, jueves, viernes. No teníamos en estos primeros años, yo creo que no teníamos esa muy buena costumbre que después se puso de moda, que era a veces entrenar muy poco los viernes, pero el sábado sí. Desentumecer, estiramientos, es decir, como decía antes, que la preparación física ha ido pues poco a poco mejorando nuevos sistemas y todo eso lógicamente pues ha repercutido en que ahora mismo veamos en muchos casos más que jugadores de fútbol atletas, ¿no? Que incluso para el jugador de calidad pues tenga unas enormes dificultades de sacar adelante su buen juego por tener esos oponentes con unas condiciones tan soberbias, esas condiciones físicas. Ahí perdió el balón Serena, estamos ya en el minuto 44, es decir, que estamos a punto de alcanzar el descanso y el Peñarol ya está venciendo 2-0. Ahí ha caído también Spencer en la misma frontal. Falta que o no ha sido o no ha visto. No, lo está recriminando Calpe como si se hubiera tirado. ¿Ves, Zoco? Le ves por el centro del campo, pues bueno, él tenía la pelota, soltaba para acá, para allá, incluso a veces cuando le apetecía pues iba para arriba. Ahora es Serena, también en la banda contraria. Es lo más destacado, quizá a mí por lo menos es lo que más me llama la atención, la movilidad extraordinaria. Quizá porque estamos mal acostumbrados ahora y nos llama tanto la atención porque ahora el jugador, Figo es otra cosa, ¿no? Pero el jugador de banda derecha no se mueve de ahí no sale. Hay una cierta esclavitud hacia los sistemas, ¿no? Hombre, a mí me gusta el fútbol actual, o digamos mejor, en el fútbol actual, en el fútbol actual sí me gusta ver el campo pues con jugadores, en este caso jugadores de banda muy abiertos, ampliar el campo, que eso permite espacios. Lo que pasa es que muchas veces esos espacios no se aprovechan porque se juega con 2 pivotes por delante de la defensa, pivotes que nunca atacan, y bueno, pero sí hay una rigidez que entonces pues no existía, ¿no? El centro de Gento. Y ha tenido que enviar a córner directamente Mazurkiewicz, el portero del Peñarol, en un centro chut de Gento que a punto ha estado de sorprender al portero del Peñarol de Montevideo. A punto de alcanzar el descanso. Y de momento 2-0 para el conjunto visitante, que ya había ganado así también el partido de ida. Ahí saltaba Zoco a tratar de rematar de cabeza. Algo en lo que está teniendo toda la ventaja el Peñarol durante todo el partido. El juego aéreo es cosa de los uruguayos. Sí, no eran jugadores de una talla muy superior a la media, por lo menos la media española. Cambios, ni tan siquiera en el descanso. No había esa posibilidad, lo que le ha ayudado al fútbol. Fue en su día un paso adelante muy importante. Sí, usted incluso hablaba que era una forma de beneficiar al espectador, ¿no? Sí. Incluso diría que yo aquí, bueno, las imágenes me hacen pensar que tampoco existiría en esa época las tarjetas.
porque esa otra medida, yo creo que positiva, de apercibir a un jugador, en fin, de decirle que se estaba pasando y que podía irse a la calle, ¿no? Una manera de amedrentarlo, pues hombre, yo diría que una manera de hacerle recapacitar, ¿no?, de que se está pasando y que el fútbol no es eso, ¿no? Por tanto, son medidas interesantes. Sí, porque antes, ahora mismo, sin tarjetas, directamente la expulsión en caso de ser necesaria. Sí, naturalmente, aquí era directamente a la calle. Otra cosa que veo y me agrada mucho es el que al no existir tarjetas, pues no veo en estos partidos, en este por ejemplo, algo que a mí en los partidos actuales me desagrada mucho ver, y es cómo a cualquier entrada del rival, el jugador que recibe, o del equipo que recibe la patada, está pidiendo insistentemente una tarjeta al árbitro, ¿no? Eso yo lo castigaría, es decir, es una de las cosas que yo me cuidaría muy mucho si fuera pues su árbitro, o quien de verdad tiene que dictar esta norma, ¿no?, que se siga, y es el hecho de decir, mire, ningún jugador me puede reclamar a mí una tarjeta para sacarla al oponente, al rival. Y es verdad, porque se está pendiente de estas cosas, y yo creo que aparte de despistarte, pues no es bonito, no es lógico. El árbitro tiene su criterio, como tampoco he visto que un árbitro se desdiga, ¿no?, de lo que ha pitado, y por tanto tanta reclamación me parece exagerada, que no conduce a nada. ¿Y ustedes protestaban también tanto como hoy los futbolistas? Pues mira, si nos atenemos a este partido, no, fíjate, por ejemplo, la entrada. Nada. ¿Ves? Si has visto la verdad, pues mira, ves, yo creo que es una entrada pues excesivamente fuerte, ¿no? Bueno, pues es que no ha pasado nada. Es verdad que ellos, que son los que podían sentirse perjudicados, pues bueno, van ganando 2-0 y quizá, pero vamos, la patada es tremenda. Espero no ver a Calpe, que me parece que sí, porque he dicho hace un momento que era limpísimo. El regate que iba a hacer el jugador del Peñarol, pasándose el balón por detrás, tampoco era cualquier cosa. Estamos ya, como digo, en el minuto 4 prácticamente, más o menos, de esta segunda mitad. Ahí se trataba de sacar el balón y lo sacó bien. ¿Ves? Y Zoco acompaña, se va al centro del campo. Es decir, no había ese sistema riguroso. El fútbol de Velázquez es de rapidez, ¿no? Toca prácticamente dos balones, o sea, dos toques cada vez que interviene en la jugada, abre a bandas. Sí, no me veo lo que yo siempre creo que era lo que mejor hacía, y era el desplazamiento, especialmente a Gento, porque Gento era un jugador muy socorrido. En su buena época, como decía Estefano, es que te ves ahogado por el rival, le lanzas un balón a Gento, y bueno, pues que corra, o te hace gol o le hacen falta, en cuyo caso, mientras saca la falta y tal, ya te has salido del apuro, ¿no? Pero como decía, yo no sé, me prodigaba más en lo que era el desplazamiento de 20, 30, 40 metros, que es lo que me gustaba, ¿no? Pero bueno, no siempre era posible, ¿no? Para eso tienes que tener huecos y alguien que corra. Y para correr ya estaba Gento. Y para correr estaba Gento, aunque ya en muchos momentos me decía, bueno, chaval, ¿qué pasa contigo? A mí al pie, a mí hoy me juegas al pie porque, vamos, vas a cortarme mi carrera deportiva. Fíjate, una carrera deportiva tan dilatada, ¿no? Con 6 Copas de Europa, nada menos. Ahí hemos visto otra gran ocasión. Ahora Gento, que pide mano, podría ser. Sí, estaba reclamando la posibilidad de que hubiera tocado con la mano en defensa. No, vaya jugada. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada repetida. ¿Puede ser Zoco quien remata? Pues sí, posiblemente, porque Zoco entra muchas veces al remate, como digo. Además se permitía, y digo se permitía, porque no se aprecia entonces había tal compañerismo que se permitía broncar. Venga, hombre, vete más arriba, leche, a ver si dais una, que estáis fatal hoy y tal. Pero había un enorme compañerismo. Es una de las cosas que yo recuerdo. Es decir, no siempre íbamos a hacer aquello que podíamos hacer mejor, pero sí es lo que pensamos que en ese momento podía ayudar más al equipo o a un compañero, ¿no? Ahí buscaba... Por ejemplo, que decías antes, hemos visto ahí dos jugadores que están adelantados a la pelota, otros dos que quedan al borde del área. Es decir, que sí se jugaba con efectivos más adelantados. Cuidado con el contragolpe del Peñarol, que así llegó el segundo gol. Ahí en el 1 contra 1. Pero Zoco llegaba y estiraba su pierna derecha
Aquí ha hecho falta, no lo han pitado, pero sí era un jugador que cortaba muchísimo el juego. Ahí aparece de nuevo Gento, que aparece siempre que se le necesita y cuando por si acaso no se le necesita del todo, pero ahí está. En la frontal, muy buena la jugada. Y ahora ya sí que está llegando con más facilidad incluso que en la primera parte, pero falta el gol. Sí, no, es de estos partidos, por lo menos lo que estamos viendo hasta este momento, que ha llegado, pues se puede decir casi 2 o 3 veces el Peñarol y bueno, ha metido 2 goles. Lógicamente también es el merecedor, ¿no? El premiar ese acierto, ¿no? Porque muchas veces se llega y no se hace gol. Bueno, pues ellos han tenido esa fortuna, pero ocasiones tantas como ellos hemos tenido nosotros. Ahí está de nuevo De Felipe, que es el último. Lo que posteriormente se podría llamar el líbero. Estaría el Pinto. Sí, se podría llamar. No era el caso porque Pedro es decir, jugaba muchas veces marcando al delantero y era Zoco el que salía por delante, pero todo eso lo que sí indica es una manera de no jugar excesivamente replegados y eso sí, tratando de cerrar algún hueco más zonal que a base del marcaje individual, ¿no? Ahí no pudo entrar en el área grosso, aunque el balón vuelve a ser para el Real Madrid. Y se juega también muchísimo más en corto, lo que hoy sería imposible, porque ahí no se podría, en las proximidades del área hoy sería impensable jugar, hacer 4, 5, 6 toques, al primer toque incluso. Sí, no, eso indica más espacio y además indica que entonces la mentalidad del jugador no era tanto hacer la falta, porque hoy en día hay mucha brusquedad, pero precisamente por eso, porque a cualquier conato de peligro del área propia, pues bueno, surge la falta, ¿no? Ahí vamos a ver otra falta para el Real Madrid, minuto ya 9 de la segunda mitad. No ha tenido demasiadas posibilidades el Real Madrid en el juego aéreo hasta el momento. Quizá Pirri, allá por los primeros minutos, que tuvo una gran ocasión para abrir el marcador. Y ahora sí que consiguió rematar de nuevo el Madrid arriba. Sí, porque jugadores altos, de verdad, de potencia en el juego aéreo, Pirri, Zoco. Sí, sí, y para usted. Y se acabó casi, ¿no? Y para usted de contar, sí. Que Amancio, como bien decía antes, Gento tampoco. Y en la segunda parte es un monólogo absoluto del Real Madrid volcado arriba. Y el Peñarol, pues, como en la primera, por otra parte, tampoco... Sí, está un poco más replegado y jugando a ese contraataque. Porque lógicamente, claro, con 2 goles de ventaja, pues puede permitirse el lujo de cerrar líneas y esperar a ver por dónde y cuándo contraatacar, ¿no? El Real Madrid, que había sido campeón en la liga anterior a esta Copa Intercontinental, obviamente había sido campeón de la Copa de Europa, y también sería campeón esta misma temporada, la temporada 66-67. Ahí está el balón de nuevo en la frontal. Amancio, que buscaba la escuadra directamente, ahí en el disparo. Gran jugada también ahora. La 66-67 que ganó el Real Madrid con tan solo 2 partidos perdidos en esta misma temporada. 66-67. Segundo terminó el Barcelona. Yo recordaba una temporada, me parece que fue la 69-70, que estuvimos imbatidos unas 27, 28 jornadas. En esta 19. En esta 19, pero con solo 2 partidos perdidos. En toda la liga. Es un buen dato. Es un buen dato. Cuando hablamos de un Madrid con más calidad o con menos calidad, pero como oponente siempre ha tenido los mismos, ¿no? Es decir, siempre ha tenido sus Atlético de Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona. Es decir, que siempre la dificultad de llevarse un campeonato ha existido, ¿no? Igual que ahora, es decir, tienes un año donde algún equipo está más puesto, con mejor rendimiento, pero casi siempre han sido los mismos, un año con otro. Esta temporada se ganó la 12ª liga para el Real Madrid. Además, en un partido 3-0 ante el Córdoba, que fue el partido ya en el que el Real Madrid fue proclamado campeón de liga. Y además en esta temporada también Gento fue el máximo goleador del Real Madrid con 11 goles. 11, pues no son muchos. Entiendo que estamos hablando de una liga de 16 equipos, ¿verdad? 16. Sí, pero vamos, no son muchos. Y estamos viendo la final de la Copa Intercontinental.
del Real Madrid por sexta vez, campeón de Europa, la Copa de Europa, que se había jugado la final, lógicamente, el 11 de mayo de 1966 en Bruselas, ganándole 2-1 al Partizan. Supongo que lo recordará. Vasovic marcó en el minuto 56 para el Partizan y luego en apenas 6 minutos le dio la vuelta al marcador el Real Madrid con goles de Amancio el primero y segundo de Serena. Sí, sí, lo recuerdo muy bien porque... Eso es como para no olvidarlo, ¿no? No cabe la menor duda que fue, en aquel momento fue algo inolvidable, pero muchas veces cuando a pregunta de alguna persona, bueno, eso ha sido lo más importante que has conseguido en tu vida deportiva, pues hombre, en aquel momento sí, incluso de lo que es categoría, pues un campeonato como el de la Copa de Europa, pues sensacional, pero según qué momento, pues un campeonato de España como juvenil o un ascenso con el Málaga cuando estuve allí, pues también supuso en su momento algo muy importante. Pero claro, es que lo de Europa estamos hablando, claro, a una edad ya de jugador más maduro, pero claro, en ese momento, fuera de lo que pudiera ser un campeonato del mundo, que en aquel momento la selección española no brillaba, fuera de eso, como digo, el ser campeón de Europa significaba algo importante. Ahí está teniendo sus más y sus menos Zoco, porque se ha llevado una entrada seria, ha salido cojeando. También, lógicamente, la tensión del partido entonces haría que como seres humanos de vez en cuando hubiera sus... Y está peor el árbitro que está notando algo. Eso estaba yo pensando. Y expulsión. No se expulsa en este caso al jugador del Peñarol. Le habrá dicho, a la próxima ya sabes dónde vas y te apunto para que no se me olvide. A lo mejor fue, digamos, esas anotaciones previas a lo que era o lo que fue la norma, ¿no? Es decir, bueno, en vez de anotar voy a sacar la tarjetita, pero vamos, no insistir mucho en el tema, porque yo no sé si entonces, entiendo que no existía, pero bueno, no vaya a ser que después se recrimine, ¿no? La falta de memoria. De esa Copa de Europa de la que hablábamos, la del 11 de mayo del 66 en Bruselas, el Real Madrid llegó hasta entonces, vaya carrera de Gento, eliminando en 16avos de final al Feyenoord, 2-1, 5-0 en el Bernabéu, en octavos de final a un equipo con un nombre complicadísimo, Kilmarnock. Kilmarnock, me pegué de Escocia. 2-2 y en el Bernabéu de nuevo 5-1. En cuartos de final al Anderlecht. Ahí está la primera ocasión en la que le vemos acercarse con peligro y disparar a puerta en el partido. No, ha habido una en la primera parte. Bueno, la primera parte, sí, cierto. sí, por favor, no la omitas porque claro, desde lejos, yo sé sí, es que hay que dejar constancia por lo menos más que del tema visual, por lo menos del comentario, porque hoy he estado en una reunión y ha salido a relucir. No, pues tengo unas fotos que me ha dado un seguidor del Madrid, unas fotos antiquísimas y unas fotos, fíjate, se te ve hasta a ti en el área. Me digo, bueno, o sea que... Puede llevarse este partido porque haya pisado área y además con mucho peligro. Vaya tacón también digno de verse otra vez de Amancio en la jugada extraordinaria de Gento. Y la falta es muy peligrosa sobre la portería del Peñarol. Ahí justo en la frontal, ahí lo vemos de nuevo repetido. Es Gento. Tremendo el tacón de Amancio. ¿Y algún lanzador bueno de faltas en aquel Real Madrid? No especialmente. Es decir, Paco, si la va a tirar, Paco lo que iba es a darle fuerte, ¿no? Tenía un disparo tremendo. No estaba Pancho. Y bueno, pues de alguna manera, en tema de gente, yo creo que es el pegarle fuerte, ¿no? Una y dos veces. La primera iba bien dirigida. En esta ocasión ha insistido. Fuerza, ¿no? En Gento, en todos los sentidos, ¿no? Sí. Unas enormes condiciones físicas, una enorme calidad, una enorme velocidad y además le pegaba que la rompía. Hablábamos de la Copa de Europa. Él decía Kilmarnock había sido eliminado en octavos. En cuartos se enfrentó el Real Madrid al Anderlecht, 1-0 en Bruselas, 4-2 de nuevo en el Bernabéu y en semifinales al Inter de Milán. Eso ya es, por lo menos en cuanto a nombre, otra cosa. 1-0 ganó el Real Madrid en el Bernabéu y empate a 1 en Milán, en las semifinales. Pero sobre todo, en 16avos, 5-0 en el Bernabéu, en octavos 5-1 y en cuartos 4-2. ¿Quiere decir eso que el Bernabéu era
Otra cosa del Real Madrid en el Bernabéu era saber cuántos va a meter, pero siempre que va a ganar. Estamos hablando del 66, temporada 65-66. Estamos hablando de esa renovación, ¿no?, que se produjo. Ya Pirri venía de jugar la temporada anterior, pero había habido unos cambios. Pedro de Felipe había entrado, Calpe también, Serena, estaba yo. Bueno, todo eso pues lo que hacía es que se pensara que cuánto tiempo iba a necesitar este equipo para un poco hacer olvidar a aquella otra, como digo, a aquel otro maravilloso equipo. Pero no lo hicimos mal. La verdad es que si se esperaba algo de nosotros, yo creo que superamos con creces esa esperanza, ¿no?, o ese deseo, porque como dices, se goleaba, se jugaba bien y bueno, el problema fue todo, o digamos, el problema fue quizá la final, porque hasta llegar a la semifinal en la que vencimos al Inter, pues hasta ese momento el equipo estaba jugando bien, el equipo estaba consiguiendo resultados, pero no teníamos una enorme responsabilidad. Es decir, estábamos pensando que no se esperaba mucho de nosotros y que, bueno, que donde pudiera durar, o hasta donde pudiera durar esa andadura, pues hombre, pues se iba a aceptar como bueno, ¿no? Pero claro, el problema es cuando llegas a la final y claro, te ves ya, pues eso, con la posibilidad de ganar la competición europea, ¿no? Y ahí sí, yo recuerdo a un equipo muy responsabilizado, excesivamente responsabilizado, que hizo que no se jugara la final un buen partido, ¿no? Pero bueno, anteriormente, como dices, por esos resultados que has mencionado, incluso por haber apeado al Inter de Milán, que en aquel momento tenía un potencial impresionante, pues bueno, todo eso pues hace pensar que el equipo fue merecedor, ¿no?, de ese título. ¿Dónde estaba el fútbol español entonces, comparado con el italiano, con el inglés? Como clubes, el Real Madrid era otra historia, pero el fútbol español comparado con los italianos... Sí, bueno, estábamos hablando siempre del Real Madrid de las 5 copas, pero en aquel momento estaba el Inter que cuando se habla de Italia, en muchísimos momentos siempre se ha pensado del Milán, no, el Milán es en los últimos años en los que ha estado muy por encima del Inter, pero en esa temporada que estoy mencionando, incluso en esas temporadas, era el Inter el equipo superior al Milán. Ahí hemos visto dos. Hemos tenido una opción muy buena, sí. Lo que pasa es que se ve ahí ya como los jugadores uruguayos, bueno, pues cada vez inician menos contraataques y están un poco más a la defensiva, ¿no? Porque vemos a la cantidad de jugadores que están metidos ahí. Es verdad que viene de un saque de córner y de alguna manera pues hace que la defensa esté cerrada, pero sí es verdad que esta segunda parte se ve como el equipo, el Madrid, fue hacia arriba, ¿no? O sea que antes la memoria a usted le podía, que creo que no, pasar una mala jugada. Para eso está la memoria, pero en este caso de Julio Maldonado, aquí también se lo vamos a agradecer. Las cartulinas comenzaron en 1970, en el Mundial de 1970. Y en este año, estamos viendo, en 1966, se produjo la primera expulsión en un Inglaterra-Argentina. Un jugador que se llamaba Ratín. Ajá. Ratín creo que era un medio muy alto, buen jugador. Esa fue la primera expulsión en el fútbol, del año 66. Es decir, que en este partido no había cartulinas, de momento. Sí, pero nos ha parecido antes, ¿verdad? Para el árbitro de expulsar a un jugador. Claro, igual lo que hemos visto antes, que pues, nos ha hecho dudar, quizá era pues esa anotación, como diciendo, este fulanito ya ha sido merecedor de tomarle en cuenta, ¿no? Tomarle en el cuaderno por si hace una segunda y lo mandamos a la calle. Ahí va a volver a la carga Gento, que en la segunda parte ahora sí que está teniendo protagonismo. Se hizo contrario como en esta ocasión, sí. Hombre, la verdad es que no, en las jugadas que hemos creado no hemos tenido el acierto que tuvieron ellos. Es verdad que nuestras acciones ofensivas son un poco más, no voy a decir menos peligrosas, pero es verdad que también hay más defensores, por tanto, con más dificultades para hacer gol, ¿no? Pero el hecho que el equipo estaba ahí estaba ahí arriba,
no le perdió nunca la cara al partido y bueno, pues la verdad es que el resultado es inamovible, ¿no? Estamos, digamos, viendo la historia 30 y tantos años después. Y además cada vez con más defensores del Peñarol metidos atrás. Cada vez más conscientes de que tienen la Copa cada vez más cerca. Pero ¿qué pasó a partir de este año? ¿Qué pasó después del 11 de mayo del 66 en Bruselas? Para que el Real Madrid tardara tantísimos años en conseguir la séptima. El fútbol cada año, yo diría que efectivamente cada temporada, pues ha brindado pues ¿cómo diría yo? Una mayor pelea en las competiciones por lo que ha sido equipos con mejores jugadores, equipos que fueron mejorando, ya no eran los 4 o 5 equipos, es decir, ya equipos que se llamaban, bueno, este es un equipo amigo, no, ya dejaban de ser amigos, y el equipo pues tuvo la andadura que seguramente mereció su juego. El equipo no fue como pensábamos muy para arriba, teníamos una dimensión que se alcanzó, que llegamos a nuestras cuartos de final, pero no llegamos como en muchos momentos podíamos pensar cuando sustituimos, como decía yo, a los Di Stéfano, Puskas, etcétera. Es decir, un equipo con unas limitaciones, con mucha profesionalidad, con mucha entrega, mucho compañerismo, pero limitado. Madre mía, ahora. Sí. Qué salto con Calpe de por medio, Calpe y Spencer. Sanchís, bueno, tranquilízate. La jugada ha sido tremenda. Sí, viene Zoco ahí poniendo orden. Y el árbitro regañando, en este caso a Zoco. Bueno, es que casi le vuela la oreja a Calpe, creo que ha sido. Es decir, esto, mira, me sirve bastante ver estas imágenes porque yo siempre he dicho, bueno, hay que ver qué violencia hay hoy en día en el fútbol y tal. Pero bueno, viendo estas imágenes, pues bueno, para todo aquel que no lo haya vivido, pues puede llegar a pensar que siempre ha habido momentos donde la mala intención, ¿no? A veces el ímpetu, pero juego sucio ha existido. Siempre. Siempre. Decía Pérez Payá también que había más brusquedad, era más brusco y más duro el fútbol hace años que ahora incluso. Pues seguramente, claro, o sea, ahora siempre yo recuerdo en esa otra época anterior a nosotros la fama que tenía José María Zárraga de puntualmente tocar con la punta de su bota el tobillo del rival. Y la verdad es que casi nunca le pitaban falta porque lo hacía con mucha habilidad. Pero era una excepción. En general, lo que se veía es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es decir, alguna patada descarada y cierta violencia. Hoy en día, digamos que hasta el jugador leñero se ha refinado bastante. Es decir, da sus patadas, pero sobre todo es incómodo por los agarrones, porque es una manera de paralizar el juego, esa otra falta técnica que impide que una jugada continúe y lo que hace es, bueno, pues que se pierda el ritmo, ¿no? del partido. Otro disparo, pero bueno, muy bueno. Pero bueno. Oye, me tienes que preparar una copia, ¿eh? Eso está hecho. 3 disparos a puerta. Además, con muy buena intención. Pues fíjate, es curioso porque jugadas como esta creo que han llevado a muchas personas a decir, bueno, tú no le pegabas mal con la derecha, ¿no? Porque los zurdos, y yo no he sido nunca zurdo. Pero bueno, ¿cómo que no eras zurdo? Sí, yo no he sido, jamás en la vida he sido zurdo. No, jamás en la vida, quiero decir, no era zurdo y punto, ¿no? El problema es de una lesión que tuve a los 15 años en los juveniles, que tuve un problema en el tobillo derecho y tuve que, para poder jugar, pues ejercitar la pierna zurda, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hizo pensar mucho que yo era zurdo, pero no, realmente era un diestro. Mucha floritura también, lo que hoy llamaríamos floritura, que hoy no se ve, incluso cuando se ve, el público lo agradece, pero el entrenador se enfada. Sí, claro, pues sobre todo si el desenlace de esa jugada no es la que se espera, ¿no?
Sí, Paco además buscaba mucho porque Rial hacía muy bien las paredes, o el mismo Puskás, y bueno, pues esa jugadita que él trataba, y había una pared rápida, ¿no? Esta Pero 4 años después sería de cartulina. sí, sí, lógicamente, sí. No, no, se ve que entonces, lejos de ser el fútbol que yo pensaba, más de guante blanco, también había sus jugadas realmente duras. Pues estamos ya en el minuto 27 de la segunda mitad. Otro disparo lejano, bien situado ahora Betancor, que salvo las 2 jugadas del gol, se podía haber sentado tranquilamente. Sí, no ha tenido mucho trabajo, no. Por eso digo que, bueno, un equipo que gana 2-0 es porque ha metido 2 goles y el rival nada. Pero por opciones yo creo que el equipo pudo merecer algo más. Ahí está tratando de jugar el Real Madrid en la frontal. Media hora prácticamente. Va a llegar otro disparo. Otra opción. Y ahí ese ya no valió. Ese gol de Velázquez ya no le valió. No, sería más un arrebato de enfado que otra cosa. ¿Muchos goles marcó? No, llegué, recuerdo un año 10, 11 goles, 7, 6. La verdad es que a veces el tomar como en aquel entonces ocurría, la dirección un poco del juego ofensivo y tratar de encauzarlo y tal, me hizo irme retrasando poco a poco y al final, pues, no sé, había partidos donde acababa esos 90 minutos sin haber disparado a gol una sola vez, ¿no? Es algo que siempre se me ha reprochado, que yo he entendido, que incluso, como te decía antes, había tanto compañerismo en este equipo que yo, sin tener ninguna digamos, aptitud para lo que es el fútbol defensivo, pues había que echar una mano atrás y nos íbamos para atrás, cuando realmente desde el centro del campo hacia adelante es donde podía ser mi juego mucho más aprovechado, no aprovechable. Pero bueno, era un equipo que se movía por esos impulsos de compañerismo. Ahí se ve la grada del Bernabéu completamente llena, aprovechando hasta el último centímetro, incluso ahí abajo del todo en la última fila donde tan mal se ve el fútbol. Sí, yo jamás me he explicado cómo los entrenadores me han dicho, bueno, ponerme no sé, ahí donde ahora mismo que en casi todos los campos del mundo, sobre todo de los equipos fuertes, hay palcos, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no me ponéis con un teléfono? Porque un teléfono de conexión con el banquillo, pero ver este fútbol que como se ve en el primer anfiteatro o en grada de preferencia alta, ¿no? Es decir, un fútbol que se ve los espacios, los huecos, porque ahí a ras de césped, yo creo que los entrenadores pues pocas consecuencias pueden ver, ¿no? En cuanto a lo que es el juego, sí. No se ve absolutamente nada abajo. No. Si te pillan la banda contraria ya, no digamos. Ahí ha recuperado de nuevo el balón el Real Madrid, media hora ya de la segunda parte, y el resultado a estas alturas de la historia, ya después de tantos años, es lo de menos. 2-0 va perdiendo el Real Madrid. Lo que pasa es que aquella noche sería dura, supongo. Sí, porque esperábamos todos bastante, es decir, juegas en casa, bueno, después de esa temporada que habíamos funcionado tan bien, y bueno, te permite pensar que vas a resolver este partido de casa, y bueno, después ya se vería el tercero, ¿no? Ahí poco a poco te vas dándote cuenta de que se escapa la eliminatoria y por tanto se escapa la opción de un triunfo. Otro disparo más de Zoco. Y sí que Mazurkiewicz sí que está teniendo muchísimo más trabajo, infinito más que Betancor. Y además está, sobre todo en la segunda parte, parando mucho y bien el portero. Sí, no, se ve que el equipo lejos de arrugarse o de sentirse derrotado desde el principio de esta segunda parte, ha ido a por el partido y bueno, pues no ha tenido fortuna, pero de alguna manera lo ha buscado y ha hecho alguna jugada, yo creo que de mérito. Ahí tiene problemas Zoco, que lleva ya bastantes minutos renqueante ahí en el... Sí, Zoco era un jugador muy bravo, muy fuerte y bueno, aguantaba siempre hasta el final. Es obvio, también en lo médico, en la recuperación, ha mejorado mucho el fútbol. En aquella época, cuando había una lesión, era casi como encomendarse
algún santo o la medicina ya daba sus pasos importantes? No, también en ese sentido la medicina, bueno, ha ganado muchísimo. Tanto como que el plazo para curar un tirón, pues estamos hablando de mes y medio mínimo. Y no hablemos nada cuando era una lesión de rodilla, ¿no? Podemos recordar en esa época o un poquito antes, pues jugadores que con una lesión fuerte de rodilla tuvieron que dejar el fútbol, ¿no? Y hoy en día se hacen verdaderas maravillas, ¿no? Jugadores con una lesión importante y les ves que al cabo de 4 o 5 meses están otra vez jugando y al 100%. Eso es algo entonces inexplicable o, bueno, desconocido. De nuevo Gento, ahí pisando el balón bien. ¿Ves la pared que te decía antes, que la buscaba y que muchas veces la conseguía? Ahora fue con Sanchís. A mí también me ha parecido una mano ahí. No sé si se ha dado cuenta. No, la verdad es que no he reparado en ello. Pero ha podido. La verdad es que estaba pensándolo porque no he visto a ningún jugador protestarla. O quizá haya sido algún... Mira, fíjate ahora que están ahí jugadores, estamos, pues yo no sé, pero igual 7 jugadores cerca, pegados al área rival. Claro, eso estamos hablando de otra época. Hoy en día no se ve. También es verdad que es ese impulso, ese ir a buscar algo, porque ves que se te escapa el partido y todo, ¿no? Otro disparo desde la frontal del área. El problema es que ellos también están los 11 metidos atrás. Sí, mucho, está muy plagado. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. No, es con la cabeza. Sí. Pero mira, fíjate, vemos 2, 4, 6, 8 jugadores más el portero 9 de los rivales. Muy difícil poder ahí penetrar con una pared y sobre todo penetrar por el centro, ¿no? La cesión atrás para Betancur, que la teníamos olvidado. Y de nuevo vuelta a comenzar. A tratar de llevar el balón arriba y a tratar de darle la vuelta al marcador. Minuto 34 ya de la segunda y 2-0. El resultado favorable al Peñarol de Montevideo, que ya está, pues eso, esperando que pasen los minutos, quitándoselo de encima. ¿Has visto? ¿Has visto los acomodadores? De recoger pelotas. Estaban fuertes, pero digo, estaban ágiles, estaban bien, ¿eh? O sea que incluso habría que ver ahora si los acomodadores del estadio están en tan buena forma física. Ahí está jugando el Real Madrid ahora por la banda. Creo que es Serena. Podría ser Serena, el 7. Ahí está el acomodador. Mira, una buena repetición para verle funcionar de tan buena forma, ¿eh? Bueno, casi está ahí a punto de caer. No, pero incluso ha evitado muy bien la caída con buena actitud. Y ese ya es el único juego que está haciendo el Peñarol. El patadón como ahora de Cortés. Sí, no, pues viendo estas imágenes, la verdad es que me hace pensar que merecimos algo más, ¿eh? Algo más que caer derrotados, porque creo que en ocasiones y en fútbol quizá hemos jugado o hemos hecho más méritos. Pero como decía antes, el tema es un contraataque, que es lo que ocurre muchas veces. Pero vamos, ahí Pedro al cruce, pues ya no hay problema. Hemos visto una jugada, el saque de banda, casi convertido en un córner. Ahora se trabaja mucho la pizarra, unos entrenadores más que otros, siempre están las jugadas ensayadas. Y en aquella época también había repertorio de jugadas de laboratorio. Yo creo que más es dependiendo del entrenador que tenga, ¿no? Siempre ha habido entrenadores con mucho amor a la pizarra. Otros han sido entrenadores pues que les ha gustado sorprender con alguna una improvisación que parecía en el campo, pero que estaba bien estudiada, ¿no? Estudiada en la pizarra y además practicada durante mucho tiempo. Es algo que no lo veo ahora con frecuencia. Dentro de esas cosas del fútbol en cuanto a su mejora y demás, en esto no le veo que haya mejorado mucho. La mayoría de los equipos que vemos hoy actualmente son equipos que sacan una falta porque tienen un buen lanzador de esta falta al borde del área, pero lo que es el pasar de un lado a otro, un cambio, es decir, todo lo que te indica que se ha practicado la jugada mucho en la pizarra, pues en una ocasión enorme que para Betancur. Gran ocasión de Spencer. Sí. Es lo que suele ocurrir cuando estás volcado tratando de buscar ese gol, pues te puedes encontrar con esa sorpresa
que ya no está la sorpresa, sino ese contraataque, bueno, Sanchís. Sanchís está un poquito acelerado, ¿eh? Sí, se nos ha pasado vueltas. Por cierto, otra curiosidad, no se aprecia del todo en la imagen, pero en aquella época el césped del Bernabéu y el del resto de campos, ¿cómo era? ¿Era perfecto como esa jugada de Serena? Mira qué bonito. No, el césped estaba bien cuidado. Yo recuerdo que nuestro césped estaba bien. Cuando había algún jugador, eso sí, siempre ha habido algún jugador que cuando ha fallado un pase o tal, le ha echado la culpa al día siguiente el jardinero. Liborio, si es que tenías el campo hecho un desastre, si es que... No, eso son excusas, ¿no? El campo estaba muy bien, como había muchos campos en España. Otra oportunidad de ellos que ha llevado en exceso y se ha encontrado con el portero, que por cierto ha solucionado esas dos papeletas brillantemente. Otra vez Spencer, que ya ha hecho 3 al Real Madrid y casi está a punto de hacerle 5. Estoy dando cuenta cómo manejo la pelota y manejo siempre la izquierda, claro. Yo no me extraña que hablaran de que si zurdo y tal, claro, si es que no. La tengo para apoyarme, la derecha. Ahora, me decía antes que hacía muchísimos años, o que era incluso la primera vez que veía un partido suyo. ¿De verdad es Velázquez futbolista como Velázquez pensaba? No. O sea, que si yo lo que yo pensaba lo veo reflejado... Exactamente. No, te comentaba al principio y bueno, en eso tengo que reconocer que me he precipitado en el comentario y es pensar en el fútbol de aquella época y especialmente en este partido, un fútbol lento, cansino. No, veo que para nada, y veo sobre todo, pues eso sí, lo que ya se sabía, ¿no? Lo que nunca hemos dejado de pensar y es que se atacaba con más jugadores, que más alegremente al ataque, no se juega defensivamente, otra cosa es el acierto, pero sí, no sé, estoy disfrutando del partido en el sentido de que el resultado, una vez conocido o ya conocido, pues me parecía que iba a haber menos fútbol, más lentitud y en ese sentido, pues no sé, me ha gustado bastante el partido. He visto lo que ya sabía, ¿no? La habilidad de Amancio, lo bien que estuvo Betancor, los cruces en la defensa, la labor incansable de Zoco, Pirri, que en esta segunda parte pues está más perdido. La verdad que había hecho un derroche tremendo. Sanchís, que todavía, si es posible llevar las medias más bajas, pues las tiene todavía más bajas, más caídas. Y nuestras opciones de gol, que sí las ha habido. Sí, parece mentira que no haya marcado uno el Real Madrid con la cantidad de ocasiones que ha tenido, sobre todo en esta segunda mitad. Sí. Bueno, mira, eso es para salvar un poco los muebles, ¿no? Por lo menos para decir, oye, te das cuenta que hasta el último suspiro estábamos ahí asediando al rival. Yo supongo que a un futbolista no le vale eso, por ejemplo, en este partido. No, pero merecimos más. No sirve de nada. Es decir, hombre, es verdad que cuando el rival, bueno, pues te supera en todos los sentidos, pues se te queda, bueno, una cara de frustración. En este sentido, pues también te ves frustrado, pero con esa sensación de haber por lo menos cumplido con la obligación, ¿no? Que de pelear hasta el último instante y de haberte entregado. Ya digo que muchas veces lo que te lleva al triunfo no es la entrega, es la habilidad, el acierto final, ¿no? Como no se ha tenido, pues no se puede decir en absoluto que el equipo rival se haya llevado el triunfo inmerecidamente. Ha metido sus 2 goles y en fútbol los goles son victorias y lo demás, las opciones, pues bueno, para las estadísticas, pero nada más. Ahí está Gento de nuevo. Con la diestra. Ahora buscaba la escuadra. La verdad es que en cuanto recoge la pelota Gento, se agacha, baja la cabeza y mete la quinta. Sí, la verdad es que estamos viendo a Paco Gento del año 66, 3 años antes, yo creo que de su despedida, que se produjo en el 69, si no recuerdo mal, después de un segundo homenaje que se le dio merecidísimo. Claro, ya no es el Gento de 4, 6, 8 años antes, ¿no? Pero era una bala. Lo de Paco Gento era una bala. Y como te decía antes, ya no es el que se diera esas carreras tan veloces, sino que es que cuando el lateral estaba ya hecho polvo, con la lengua afuera, él seguía corriendo. Y eso es fruto de unas condiciones físicas excepcionales. ¿Más físico que técnico o había un equilibrio? Era sobre todo, él inició su carrera con ese portento de facultades y después poco a poco pues fue un jugador que fue aprendiendo,
bueno, después ya sus carreras, esa parada que hacía en plena carrera que dejaba seco al defensa, y su disparo, su enorme disparo a gol, ¿no? Pero poco a poco fue un jugador que empezó con pocos recursos técnicos en su inicio, pero quizá porque tuvo esos compañeros, tuvo sobre todo a un Rial que le lanzaba magistralmente, sabía dónde ponerle la pelota. Bueno, pues eso hizo que se fuera un poco también el equipo adaptando a lo que eran sus condiciones, se le fue haciendo jugador o se le ayudó a hacerse más jugador y acabó siendo por lo que ha sido, yo creo que el mejor extremo izquierdo de la historia del fútbol. Sin más, categórico. Y sin menos, sí. Pues estamos ya en el minuto 42 y medio. El Peñarol ya está esperando que pite Lo Bello, el italiano, el final de la Copa Intercontinental del año 66. Esto que estamos viendo, esta joya, nada más y nada menos, data del 26 de octubre del 66 en el Bernabéu. 100.000 personas presenciaron la derrota entonces del Real Madrid. Oye, además es una película, unas imágenes que bueno, no sé si lo habéis arreglado mucho, si ha sido un milagro lo que os ha llevado a poder presentarla como la estamos viendo. Se ve bien. Pero se ve muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, lo único que le falta es un poquito de color, pero claro, el tema ya de todos he sabido que estamos mirando 35 años atrás, ¿no? Pero no, fenomenalmente. Estaba hablando hoy con vuestro director, con Juan Carlos, y me decía que tenéis cantidad de imágenes en cinta y tal, pero inservible, totalmente inservible, ¿no? Estamos hablando de casi ya a estas alturas se puede decir que de la prehistoria de la televisión. Sí. Comparado con la actualidad. 43 y medio de la segunda parte, a punto de terminar el partido, pero de vez en cuando salen, a pesar de 43 minutos, unas carritas como esa. Mira, Izoko sigue por ahí defendiendo y Grosso que se acercaba a pelear y bueno, pues Amancio por ahí quejándose, está ya hecho polvo el hombre. Gento que querrá tirar otra vez a gol, hace la pared, pero bueno. Pero volvió a meter la quinta. Sí, no, él siempre, en cuanto daba ese balón hacia adelante para que le hicieran la pared, él enseguida metía el overdrive y bueno, lo que pasa es que aquí poco espacio tenía él para poder hacer una jugada. ¿Era más individualista el fútbol entonces que ahora? Me da a mí esa sensación también, después de haber visto este partido. Sí, bueno, es que todo actualmente es un fútbol... Fíjate. ¿De Felipe? Bueno, pues no está... Yo creo que el árbitro temiéndose lo peor y a pedir disculpas lo primero. Sí, yo en este caso digo, nos hemos quedado con 10. Pero no, el árbitro se ve que le gustaba el fútbol. De verdad. Excesivamente viril. Sí, ha habido algunas jugadas realmente violentas, ¿eh? Mira, esto sirve para decir cuando digan, es que el fútbol actual es que es muy incómodo, es que se dan muchos palos. Oye, cuidado, que ya en el 66 ya se veía, ¿ves? Esta expulsión. Sí, es una entrada para irse a duchar antes de tiempo. Hablábamos de la individualidad más. Hablamos de la posibilidad del jugador recrearse más en la jugada, tener esa posibilidad de improvisar y hacer algo, como bien dices, pues más individualmente. Hoy en día todo es más esquematizado y bueno, pues hay que guardar más un orden. Es que es todo más complicado, empezando por la condición física, los sistemas y bueno, de alguna manera todo eso te obliga, ¿no?, a tener mucha mayor rigidez. Pues ha acabado el partido, ahí veíamos cómo se iban a empezar a intercambiar las camisetas. Vaya, la alegría. Vaya jolgorio que se ha montado en el césped del Bernabéu. También entonces se cambiaban las camisetas, supongo. Sí. Desde siempre en el fútbol. Siempre acaba el partido y ha acabado todo lo que ha ocurrido en el campo. Palos, si los hubo, malos modos y tal, bueno, acaba el partido y ahí se acaba todo. Uno con la alegría del triunfo y otro con la tristeza de la derrota. Ahí veíamos a Joya, también se veía a